A ver, empezamos con una pregunta que es directa y, la verdad, bastante provocadora. ¿Es la posición sexual de una persona algo natural? Uf, Así de golpe. con esto arranca el texto que analizamos hoy. Y es que no es la típica pregunta de laboratorio, ¿no? Va directa al meollo de cómo nos entendemos a nosotros mismos. Totalmente. Es que va al núcleo de la identidad. Y el material que traemos, un texto de Hernando Bernal, se mete en este avispero pero sin ningún miedo, ¿eh? Ya veo, ya. Y lo bueno es que no da una respuesta fácil. Lo que hace es ponernos delante dos visiones que, vamos, es que se dan de tortas. Son irreconciliables. Esa es la clave, justo. Así que nuestra misión hoy es esa, es desgranar esa colisión. Por un lado, las teorías que buscan una causa biológica, la raíz natural. ¿Y por el otro? Y en la otra esquina una crítica que viene desde el psicoanálisis y que es demoledora. Y hay algo más que añade el autor y que para mí es el corazón del asunto. A ver, Como cada una de estas explicaciones tiene consecuencias muy, muy profundas en la vida de una persona. Afecta a cómo se ve a sí misma y sobre todo a la responsabilidad que asume sobre quién es. Y ahí la cosa se pone seria. pues entremos en materia. Para entender la crítica, primero hay que saber a qué se enfrenta. ¿Cómo es exactamente esta visión biológica que el texto analiza? El autor las llama teorías ambientalistas, que ya de por sí el nombre es curioso. Es curioso, sí, porque se refiere al ambiente, pero al fetal, al entorno químico del embrión. Ah, vale. Según el texto de Bernal, estas teorías se apoyan en dos pilares. El primero es, como digo, el cóctel de hormonas que rodea al embrión en sus primeras etapas. Y el segundo, pues los genes, la lotería genética que nos toca. O sea, hablamos de factores que están a años luz de nuestro control, procesos puramente orgánicos. Exactamente. Y la idea central es que esta mezcla de hormonas y genes provoca lo que el texto llama una masculinización o una feminización del cerebro. Del cerebro directamente, sí, sí. La idea es muy potente y, en cierto modo, muy simple. Tu cerebro se cablea de una forma u otra por la química a la que estuvo expuesto, y punto. Claro. Así que, para esta visión, la posición sexual no es una elección ni una historia. Es el resultado de un proceso biológico. El responsable último sería algo tan material como un gen o un nivel de testosterona en la 8ª semana de gestación. Pero esa idea de que un gen es el responsable tiene un filo peligroso, ¿no? Y me da que es justo ahí donde el texto cambia de marcha y saca la artillería pesada. Es que has dado en el clavo. La batalla se libra precisamente en esa palabra, responsable. A ver si lo entiendo bien, porque esto a mí me parece contraintuitivo. A primera vista, la idea de una base biológica podría sonar hasta liberadora. Mucha gente podría decir, mira, esto es natural, no es una elección, es quien soy. ¿Por qué el texto lo ve como un problema? Como una forma de quitarse responsabilidad. Esa es la gran paradoja y la crítica central del autor. Lo que parece una liberación, desde esta otra óptica, se convierte en lo que él llama, y me encanta la expresión, una disculpa fácil. Una disculpa fácil. Es una coartada perfecta. El ejemplo que usa es muy gráfico. Un sujeto homosexual, siguiendo esta lógica, podría decir, bueno, yo soy así porque mi cerebro fue feminizado por las hormonas cuando era un embrión. Claro, Se convierte en un dato, como ser alto o tener los ojos azules. Y al convertirlo en un dato, le quitas toda la historia, todo el viaje personal que hay detrás. Es como decir, esto no tiene que ver conmigo, con mis deseos o mis miedos. Es mi hardware. precisamente, el texto subraya que al ampararse en eso, el individuo puede argumentar que no tiene la culpa de ser como es. Y al eliminar la culpa, eliminas también la agencia. La participación. Eludes tu posición subjetiva, como dice el texto. Exacto. La causa de quién eres se mueve de algo interno, biográfico, a un factor externo, orgánico. Y psicológicamente es una forma muy eficaz de quitarse un peso de encima, de no tener que enfrentarte a la complejidad de tu propia historia. Y esto abre un melón gigantesco, porque si aceptamos esta lógica para la identidad sexual, ¿dónde paramos? Claro. Podríamos buscar el gen de la timidez o el desequilibrio hormonal de la infidelidad. El texto va exactamente por ahí. Amplía el argumento y menciona explícitamente que esta misma lógica de la disculpa fácil podría aplicarse a etiquetas como perverso o esquizofrénico. La crítica de fondo es a esa tendencia de reducirlo todo a una explicación que quepa bajo un microscopio. Y eso es un cambio radical,
Porque si un comportamiento criminal, por ejemplo, se explica por un gen de la maldad, el contexto de responsabilidad moral desaparece. Desaparece. Ya no hablamos de decisiones, sino de programación. El debate ético que se abre ahí es, como dices, monumental. Monumental. Anula la participación del sujeto en su propia condición. Te convierte en un espectador de tus propias reacciones químicas. Y si no hay participación, ¿cómo puede haber responsabilidad? Es decir, que una persona no es de una manera, sino que parece ser de una manera. Como quien padece una alergia. Una marioneta de su propia biología. Tal cual. Y el autor no se queda ahí, ¿eh? Sube la apuesta y usa una palabra que tela. Acusa a esta tendencia de la ciencia de acabar delirando. Es una acusación muy fuerte. ¿A qué se refiere con que la ciencia delira? No se refiere a que los datos sean falsos, claro. Lo fascinante aquí es cómo define ese delirio. No es un delirio de datos, es de interpretación. Ajá. Para el autor, delirar es coger lo que son simples hipótesis de trabajo, como lo de la masculinización del cerebro, y presentarlas a la sociedad como si fueran verdades absolutas. Ahí está la clave, en absolutas y definitivas. Es el salto de decir, ¿podría haber una correlación? A un titular de periódico que dice, descubierto el gen que te hace ser Y. Justo. Y este delirio conecta con lo que el texto señala como el gran agujero negro en la idea de un cerebro masculino o femenino. A ver, el autor argumenta que la ciencia, en este afán, olvida un pequeño detalle. Que masculino y femenino no son categorías biológicas fijas. No son como un tipo de célula, que es igual aquí y en la antigua Roma. Claro, son etiquetas culturales. Lo que es el colmo de la masculinidad aquí y ahora puede ser visto como algo femenino en otra sociedad o en otro momento de la historia. Precisamente. Son categorías subjetivas, culturales, que cambian con la geografía y con el tiempo. El texto es muy claro. Un comportamiento considerado masculino en Madrid en el siglo XXI podría haber sido visto como afeminado en la Esparta clásica. No hay un estándar biológico universal. Y justo cuando piensas que el argumento biológico, a pesar de todo, tiene su lógica, el autor te frena en seco con unas preguntas que, la verdad, a mí me dejaron pensando. Sí, son buenísimas. Las cito porque son demoledoras. ¿Cómo saben entonces las hormonas cómo masculinizar o feminizar el cerebro de un sujeto? ¿Cómo saben a qué cultura pertenece el sujeto? Es que te deja sin respuesta. Pone toda la premisa en jaque. Es que... ¡buah! Es el golpe de gracia, desde luego. Expone la contradicción de una forma brillante. Si la masculinidad es una construcción cultural, ¿cómo podría un proceso químico que es universal ajustarse a las normas cambiantes de una sociedad concreta? La biología es universal, la cultura es un dialecto, y la biología no habla dialectos. Vale. Si la biología se queda corta porque no entiende de cultura, ¿cuál es la alternativa que nos queda? Si, según esta perspectiva, la posición sexual no es algo con lo que se nace, ¿qué es entonces? ¿De dónde sale? Pues si conectamos todos los hilos, la alternativa que propone el texto es un cambio de paradigma total. Pasamos de la identidad como algo dado a la identidad como algo que se hace. ¿Qué se hace? La fuente lo expresa de una forma muy potente. La posición sexual es algo que se construye, que se conquista. Fíjate que dos verbos. No es un punto de partida, es un punto de llegada. Se construye y se conquista. Suena mucho más exigente, pero también más esperanzador, ¿no? Implica que no somos un producto terminado de fábrica. Claro. Implica esfuerzo, un proceso, una historia personal. No es algo pasivo que te ocurre y ya. Exactamente. Implica una vida. Y el texto detalla los dos grandes materiales con los que se hace esa construcción. El primero, ya lo hemos visto, es la cultura. La sociedad te da los moldes, las palabras, los modelos, y tú te tienes que posicionar frente a eso. Lo aceptas, lo rechazas, lo negocias. Eso es. Y el segundo factor, que por cómo lo presenta el texto, parece que le da todavía más peso. A ver. Sí, el texto dice y sobre todo. El segundo factor, y el más crucial desde esta perspectiva psicoanalítica, es el tipo de vínculos que la persona estableció en su primerísima infancia. Ah, claro. Concretamente, con quienes el autor llama los primeros objetos de amor y deseo, es decir, las figuras parentales. Se pone un énfasis tremendo en la historia personal, en el drama familiar. Según esta visión, la respuesta a quiénes somos no está en nuestro genoma, sino en la trama de esos primeros afectos que nos constituyeron. De acuerdo. Creo que el recorrido está claro.
Si recapitulamos, partimos de esa pregunta tan bestia sobre si la identidad sexual es natural. ¿Sí? Hemos visto cómo el texto primero nos presenta el argumento biológico, el de las hormonas y los genes que programan el cerebro, para después meternos de lleno en la crítica que recoge desde el psicoanálisis. Una crítica que no solo cuestiona la base científica, sino que nos alerta de sus consecuencias, esa desresponsabilización, y cómo esa visión ignora por completo el peso de la cultura y la biografía. Exacto. Y finalmente hemos llegado a la propuesta alternativa, la identidad sexual no como un destino biológico, sino como una construcción activa, algo que cada persona forja entre su cultura y su historia más íntima. El análisis del texto nos deja, desde luego, con más preguntas que respuestas, pero son preguntas mucho más interesantes. Y para cerrar me gustaría lanzar una al aire, una reflexión que se desprende de todo esto. Adelante. El texto se centra en la tensión entre biología y biografía para explicar la identidad sexual. La pregunta para quien nos escucha es, ¿en qué otras áreas de la propia experiencia podría existir un debate similar? ¿Dónde más choca lo innato con lo construido, al intentar explicar quiénes somos? ¿El talento? ¿La personalidad? El talento, la personalidad, la creatividad, incluso la felicidad. Es una lente que, una vez que la usas, es difícil quitársela. Uno empieza a ver esa misma tensión por todas partes, en casi cada aspecto de lo que nos hace humanos.